Con nosotros en este segmento de Palabra Libre, el economista Rafael Hidalgo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Rafael? Buenas noches, y César Gutiérrez, ingeniero, expresidente de Petroperú, un consultor y un experto en todo lo que es tema de energía, hidrocarburos, para analizar la parte económica del mensaje que el día de hoy, como todos sabemos, ha recibido el respaldo de 121 congresistas, todo el mensaje del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien tomó, como hemos mencionado hace un momento, en una parte final de su discurso, el toro por las astas, y dijo, no hemos recibido pues una buena situación económica. Zavala dijo hoy ante los congresistas que en el aspecto económico se ha heredado una desaceleración económica, caída de la inversión pública y privada, así como un déficit fiscal elevado. Más adelante, Alfredo Torne señaló que incluso la presión tributaria había caído a 14%, cuando el propio gobierno del señor Humala, al promediar el 2012, el 2013, ya tenía una presión tributaria de 17%. Esto es inaudito y Alonso Segura, como ustedes saben, quiso arreglar y reactivar la economía el año pasado, el 2015, mediante la reducción del impuesto a la renta, creyendo que eso era una palanca motivadora para aumentar el proceso de inversión. Ya sabemos que el ruido político, la mediocridad del gobierno de Ollanta Humala fue lo que originó prácticamente el espanto de los inversionistas y por lo tanto también trajo como consecuencia una menor recaudación. Bueno, estos y otros aspectos queremos analizarlos, Rafael. No sé qué piensas tú. En primer lugar, hablemos de lo de la herencia, aunque sea brevemente, pero era necesario que en algún momento Torne como Zavala tuvieran que mencionar. Bueno, empezando hay que felicitar al premier Fernando Zavala, que como Usain Bolt esta noche tiene un récord olímpico. Esto es el 98% de votos para una confianza. ¿En 100 metros planos o en 400? En confianza, ¿no? Efectivamente, claro. Y creo que es un día bueno para nuestra democracia, para el sistema político peruano, claro que sí. Y quizás nos toca a los que vemos cuentas señalar puntualizaciones, pero no con ánimo de ir minando un gobierno que empieza con tanto auspicio, sino en el ánimo de que se vayan conociendo las cifras reales con que recibe Zavala la economía peruana, ¿no? Así es. Esos indicadores que mencionó, ¿qué te han parecido? Realmente, como decíamos la semana pasada que estuvimos, hay que contar los billetes que deja en la caja. Parece que le falta un 1% que al comienzo parecía tenerlos. Hoy día, como tú has dicho, dice que solo hay 14 puntos, ¿no? Que son más o menos 28.000 millones de dólares. Lo que falta serían 2.000 millones de dólares, que no es poca cosa. Sobre todo porque el día de hoy el ministro Zavala ha ofrecido un rosario de promesas, ¿no? Aumentar el sueldo a los maestros, construir el tren de cercanías. Entonces ya pasaremos segundo a Huacho-Ica y sobre todo la inversión en infraestructura que ya alcanza 18.000 millones de dólares. César Gutiérrez, ¿cómo has visto tú este asunto? Tomando algo lo de Rafael que decía sobre la medalla de oro, en los 4% yo diría que fue, o por 400, porque el que tomó el testimonio fue costas, así. Realmente el que tomó el testimonio ha permitido el triunfo, yo creo que ha sido el ministro Torne. Claro. Yo no he visto al premier Zavala con una voluntad de fustigar lo anterior. Era muy ligerito, no trataba de ¿Tú crees que se vio compelido por la serie de intervenciones que hicieron diversos congresistas? Por supuesto, ¿no? De lo contrario no lo hubiera hecho. Yo creo que su discurso original fue bastante flojo, o sea, lleno de cifras, no decir cómo llegaban y sin hacer un balance de lo anterior, que era muy importante. Y el que ha soltado las cifras, que ya le venía hablando hace unos días, ha sido el ministro Torne, que tiene una participación importante al sincerar. Y creo que esa ha sido la fase final que le ha permitido, digamos, pasar el examen. Claro, y que se le exigía no por un ánimo de tener una vendetta contra el señor Humala, sino, como se ha dicho el día de hoy, ha habido una inversión de 300 millones en publicidad estatal para vendernos un paraíso que fue cuando nos invadieron en todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? Todos los medios de comunicación, de que el señor Humala nos estaba dejando Suiza, no dejaba de gobernar el Perú, era pues realmente un país nórdico el que teníamos, ¿no? Y hay un temita antes de pasar la palabra a Rafael. Claro, es el gobernante turno, el señor Humala, que problematizaba esto.
pero ha habido varios funcionarios a los cuales se ha reclamado su permanencia. Claro. Y que Fernando Zavala un poco ha soslayado esa exigencia de parte de la oposición, que ha dicho, bueno, aquellos que hayan cometido actos de corrupción, pero no se trata solo de eso. Creo que Galarreta estuvo muy bien de decirle, oiga, también los que han sido ineficaces. Claro, Y hay que revisar por cartera quién ha sido ineficaces. Juan Carlos Valdivia, en la intervención anterior, en el panel anterior, mencionaba el incumplimiento del déficit fiscal. Y hay que preguntarse si en el actual equipo del señor Torne ha habido gente involucrada en esto. Porque si hubiera habido una denuncia al particular, también debe involucrarse a eso, y eso es lo que tendría que mirar también el primer Zavala, ¿no? En el alcance, ¿no? Creo que se está quedando justamente los responsables de estas cifras que les han dado al ministro Torne, y eso es una paradoja, ¿no? Porque se está quedando el jefe de la SUNAT, la viceministra de Hacienda, que son justamente los que debieron por lo menos poner luces rojas cuando se estaba Eso de produciendo... Filippi, el viceministro de Hacienda, que estuvo hoy día en RPP, y trataba, me daba la impresión de como que... economía, De economía fue, no fue de Hacienda, tienes razón. de Rosana Polastri, Que ha quedado, que ha quedado. tienes toda la razón. El viceministro de Economía, como tratando quizás de darle pues una traducción, ¿no?, al estilo de la época de Toledo a lo que había hecho el mi gobierno de apunte Humala. era que un gobierno gasta cuando presenta candidatos, ¿no? Y ya quizás es el colmo de la ineficiencia del señor Humala, que ha gastado lo mismo sin tener candidatos en lisa, ¿no? Pero vendrá la auditoría general y, como bien ha dicho, y a mí me ha gustado eso en lo particular, Fernando Zavala y el propio Alfredo Torne, en las comisiones se conversará y se dirá, y el Congreso, la representación nacional y por lo tanto todos nosotros, César, vamos a conocer en qué estado nos dejó el señor Humala su gobierno, que no es la fantasía que él presentaba a través de los spots y a través de la publicidad. Ahora, lo que me preocupa es, el listado grande, casi un listado de lavandería de ofrecimientos. Ya. Y eso cómo se condice con un déficit fiscal más allá del que esperaban. Claro. ¿Cómo lo vas a financiar? Lo único que le hemos escuchado sobre ese punto es la recompra de deuda. Pero ahora de bonos. todo reducido a 4 ejes y el particular sobre la inversión y la economía tiene tramos también. Es que no todo, además todo se ha apuntado como una visión al bicentenario, ¿no? O sea, el 2021 ya tendríamos que lograr ciertas cosas y hay tramos todavía por realizar, ejecutar. Y en eso, por eso tomamos este panel hablando de los 18.000 millones de dólares de extra de inversiones, ¿ya? Ahora, el gobierno ha sido bastante flojito porque a estas alturas prácticamente no ha presentado proyecto de ley en el Congreso. Yo he revisado al detalle a hoy día cuántos proyectos de ley ha presentado. Primero, uno para la presidencia del BCR, otro para la Superintendencia de Banca y Seguros, otro autorizar personal militar que entra al extranjero, otro a la ley de RAN y el otro es justamente el sinceramiento del déficit fiscal. Y paramos de contar. 5 proyectos. Claro, paramos de contar. Yo creo que a estas alturas, si quieren traer proyectos, si necesitan alguna medida legislativa, ya deberían estar en el Congreso y van a tener que acelerarlo. ¿Te diste cuenta que Zavala dijo, recién estamos armando los equipos? Claro, como que todavía no terminan, Rafael, de montarse bien en el caballo. O sea, hace falta todavía captar una burocracia mejor. Han tratado de ratificar a lo que existía, pero da la impresión que no tienen pues todavía los equipos necesarios, idóneos para gobernar. Claro, pero es un buen mensaje como cuando un padre de familia dice, bueno, vamos a arreglar la refrigeradora, vamos a cambiar los muebles, vamos a comprar los libros, vamos a irnos de vacaciones. Entonces, uno que está escuchando en la familia dice, papá, te duplicaron el sueldo. Claro. Y sin embargo dice, no me han dejado el sueldo que yo esperaba, sino me han dejado menos. Entonces uno, bueno, que más o menos entiende economía, dice, como dice César, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo ¿no? lo va a hacer? Claro. ¿Qué es lo que te sorprende más a ti de las promesas? César hablará de algunas cosas puntuales, pero a ti, Rafael Hidalgo, ¿qué es lo que crees tú que es lo más difícil de poder ejecutar? Mira, los motores de la economía, primera clase, no se necesita gran, básicamente se mueve la economía con inversión. Como la inversión nacional está un poco retraída, y la inversión pública se puede reactivar, pero mueve muy poco, mueve la cuarta parte de la economía. Otra manera es captando grandes inversiones en el exterior. No se ha dicho nada, o sea que todo hace suponer que el ministro... Y los indicadores de demanda interna incluso siguen siendo bajos. Yo pensé que había mejorado en el primer semestre y no es así, ¿no? No es así, mira las cifras de la SUNAT, ¿no? Claro. Con lo que estamos recaudando son 12.000 millones menos. Entonces todo hace suponer que el ministro Torne no lo ha dicho,
pero lo va a hacer, ¿no? Va a captar dinero del exterior. Solo le queda esa salida, captar endeudamiento externo, ¿no? Pero Vizcarra, César, también ha metido su cuchara ahí y ha señalado pues una serie de obras que por tratarse de infraestructura es de carácter permanente, que se puede atraer una inversión importante en un primer tramo, reitero que Sí, ha hablado, el anuncio son por ha tramo. hablado de hidrovías en el Amazonas Así es. y, digamos en los ríos amazonas. Eso está bien. El tema es que ¿qué requieres para que eso se cumpla? Requieres que, digamos, en el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transportes, que es el que organiza la necesidad, le transfiere un expediente con mucho detalle a preinversión, y en preinversión tenga los funcionarios que conozcan el detalle de esto, porque de lo contrario se pasan conversando entre ellos y cuando lanzan el proceso a los inversionistas encuentran una serie de carencias, hacen consultas y no termina el proceso. Por eso se demoran. Entonces, lo importante es encontrar las personas apropiadas en cada sector que promuevan los proyectos, se lo den casi completamente culminado por inversión y por inversión lo gestione rápidamente. Ya José Gallardo tenía problemas con Proinversión, ¿no? Detuvo una serie de proyectos que estaban prácticamente casi encausados y de repente Proinversión le ponía la traba y no podía continuar. Claro, en Proinversión no están los especialistas del tema. O sea, Proinversión tiene gestores, es como el departamento de compras de una empresa. Entonces tú tienes que tener que esas personas conozcan el detalle del tema. José Gallardo es un técnico que conoce muy bien el Estado, claro, y era un gran promotor. El tema es que ahora también funciona así, ¿no? Zavala ha ofrecido refundar la policía y refundar Proinversión. O sea que ahí también vamos a tener nuevos actores. Eso es lo que es una de las grandes ofertas del día de hoy. Claro, ¿no? la refundación no es solo administrativa, la refundación administrativa pasa por personas. Y Claro. si tengo en estos momentos problemas para conseguir inclusive viceministros, que estoy ratificando a varios de ellos, la pregunta es dónde vas a sacar los funcionarios que necesitas. Sobre Y hay todo una ahora que apertura tenemos sobre caídas eso. del canon, que ya no tenemos pues recursos, y esto pasa transversalmente, insisto, en la palabra necesaria e importante por los gobiernos regionales que también van a carecer de recursos y que tienen que articular sus políticas con las políticas del gobierno central. ¿Cómo dinamizar eso? ¿Qué has encontrado tú en el mensaje que pudiera articular bien ese trabajo? Una cifra de terror que dijo el mismo ministro de Economía, ¿no? Que se ha caído 23% la inversión pública, o sea que se han dejado de invertir más o menos 7.000 millones de soles. ¿Cómo volver a dar, ¿cómo se llama?, velocidad a estos gestores? Ese es un gran tema que vamos a Lo tener. primero, destrabando, y cuando se habla de destrabación o Se está destrave, hablando de 3 obras, ¿sabes? ¿No? Sí. De 3 obras se está hablando de 18.000 millones de dólares, que son el gasoducto, la refinería de Talara y la línea 2, ¿no? Para destrabar, quizás César tenga Pero algún al margen detalle. de eso, y haciendo una parte sobre ese tema, lo que tú hablas a nivel regional. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las regiones no hacen lo que deben hacer? Bueno, venía algunas trabas que se ponían en el SNIP y que a veces el SNIP era ya demasiado escrupuloso con las exigencias. SNIP que creado ahora- por Kuczynski, dicho que sea de ahora paso. dice que lo va a abolir. Como que en el tema de Duerran, el problema empieza con Kuczynski en el 2006 y que eso se ha soslayado también. Y en algún momento habrá un momento de ampliarlo. Pero el tema es... El SNIP demasiado escrupuloso. Y luego vienen estos problemas de la detención de Goyo Santos, la detención de Álvarez, la orden de captura Viñas, que generó un gran temor. Entonces, el funcionario tiene mucho temor y yo creo que hay que reformar el concepto de la Contraloría. La Contraloría hoy solamente actúa sobre actos ex post. Hay que darle alguna facultad para que actúe ex antes, de tal manera que se pueda llevar a nivel de consulta y no haya ese temor que viene ocurriendo. Hoy un editorial del Comercio lo trata, ¿no es cierto?, de centrar por el exceso de protagonismo que está teniendo el Contralor Alarcón. Que bueno, que las cosas que está notando, gran parte tiene razón y Claro. creo que es necesario que las ponga en el tapete. El tema es que el funcionario en ejercicio tiene que tener también la seguridad que cuando va a tomar alguna decisión no va a significar una acusación a futuro y en una buena decisión policial, pregúntele usted, señor Contralor, ¿me da luz verde o no me da luz verde? Y mira, por ejemplo, en el caso de los endeudamientos, la Contraloría da opinión. Pero la opinión es simplemente de que me presentaron todos los documentos que son exigidos y la Contraloría dice expresamente, esto no significa una autorización. Claro. Y no me inhibe que más adelante yo pueda iniciar una investigación. Eso debe determinarse. Pero eso necesita facultad. Porque no te da predictibilidad Claro, para eso continuar necesita con- leyes para eso. Uno de los grandes ofrecimientos de la noche de ayer también fue cubrir la brecha de infraestructura física, ¿no? Sí. Se habló de una cifra pues monumental. Son 166.000 millones, más o menos. Ayer dijo que solo iba a cumplir un tramo de 39.000 millones de dólares. Bueno.
Bueno, esa es una gran cifra, ¿no? Claro. ¿Cómo? Poco menos que la tercera parte, pero algo se avanza, ¿no? Pero ¿de dónde se va a sacar todos esos recursos, no? La presión tributaria está baja, entonces todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Vamos a tomar deuda, una ¿no? respuesta facilita y política diría, lo someto a concesiones. Sí. ¿no? Pero eso necesita una contrapartida del Estado muchas veces. Claro. Y esa contrapartida del Estado también No, y tiene la, un límite a la fonda. famosa licencia social, pues porque también hay que considerar este factor aleatorio de cómo se movilizan muchas personas alrededor de intereses para oponerse a la inversión, a una actividad extractiva, a la administración de un servicio público, etcétera, etcétera. Y una habilidad que tuvo Zabal esta noche, como lo dice César, es no haber tocado los temas candentes, ¿no? Claro. No dijo una palabra cómo iba a destrabar Conga, Tía María, Dorrán, el gasoducto, la Bueno, refinería. te pasó la pelota, Rafael, para que opines sobre los tres temas: refinería de Talara, gasoducto del Sur y la línea 2. Mira, gasoducto del Sur, el primer tema está al margen del Estado. Es que Dóveres pueda vender su posición Sí. a terceros. Exacto. Y es un tema entre Dóveres, los terceros interesados y los bancos. Ahí Así el es. Estado no interviene. Una vez que se supere eso, que podría demorar, porque por supuesto los terceros están presionando por el precio de abajo y Dóveres por supuesto también tratando de buscar el mejor precio, y los bancos también. El segundo paso va a ser que se dé adendas en las cuales se bajen las exigencias de la bancabilidad. Y eso está bien. Eso ya corresponderá al Ejecutivo. ¿Y pero por qué tiene que bajarse esas exigencias? Porque se pusieron exigencias respecto a los grados, a la calificación de riesgo que tenían los bancos. Ah, correcto, Y correcto. hay muchos de ellos que ya no cumplen porque al país le quitaron esas calificaciones. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, pero no hay ninguna duda que podrían cumplir las exigencias, pero se le baja la calificación. Ese es el caso del gasoducto. La Pero línea 2 ya se viene destrabando, ¿no? Salió una norma hace una semana, se aumentó el presupuesto, pero no sé cómo pero ahí que hay que tener, o sea, ayer justamente salió la norma, y la norma habla de que se ha aprobado una adenda 2 sobre la línea 2 y se habla de 60 millones de dólares involucrados. Ahí se necesita transparencia. Ahora que hay un Congreso más vigilante, debe exigir, explíquenos bien qué significa 60 millones de dólares más a lo ya existente, no queda completamente claro y la adenda no está Y publicada. sería bueno que el ministro Vizcarra ponga la adenda, ¿no? Porque ha puesto un numerillo. ¿no? Claro. Yo he tratado de leer y Un no número conozco- referencial, digamos. Un pero número no. referencial, pero se necesita el documento, ¿no? Claro, más precisión y puntualidad que de repente el Congreso, como tú bien dices, lo va a exigir. Claro, esa es la línea 2. ¿Y con refinería de con Talara? respecto a refinería de Talara, primero empieza porque tengas un directorio de Petroperú. Porque, Pero ya nombraron a Augusto Bertel como presidente, ¿no? No he visto yo el acuerdo de Junta de Accionistas, porque eso se nombra por Junta de Accionistas y su director es correspondiente. No Y es Augusto resolución Bertel, sobre- ¿te parece? Él viene del sector minero. Él Bueno, no la, es- lo- la lo- la lógica, me imagino, es como manejó un gran proyecto de Fuentamina y esto será un gran proyecto Talara, por analogía podría manejarlo, que no es tan así directamente, porque el sector petrolero tiene sus Yo complicaciones. le y tengo manejar- admiración y aprecio a Augusto y creo que ojalá pudiera cumplir bien su claro, papel. el tema Lo que dentro me del extrañó Estado que tiene él no es limitaciones. una persona que esté vinculada al tema de hidrocarburos, nada más. Pero sus capacidades a lo mejor lo llevan a manejar Porque bien el tema. Perú tiene dos retos complicadísimos. Primero, ¿qué se va a hacer con el oleoducto, ¿no? Ah, Eso es Eso previo. Eso es lo prioritario. Que el oleoducto no funciona, está parado, no se puede sacar el petróleo de la selva. Exacto. O sea, la selva se está quedando sin regalías. ¿Cuánto va a costar arreglar ese oleoducto? Son miles de millones. Y el segundo gran tema, como decía César, Talara. poder hacer que Talara se reanude. Y que los eso no- derrames se están produciendo hasta sin bombeo, creo, ¿no? Sí, ha no, habido... eso dice, impresionante. pero eso es lo que dice. bueno, que Eso, no- el último, decía que el Ha dicho último lo no. EFA que ha habido intervención de terceros, yo no sé si creerle, pero la cosa es... O será hay fantasma derrames. de la selva, Claro. ¿no? Porque no sé cómo se puede El romper tunche. un tunche, el chuyachaki. ¿Cómo se...? Entonces- Una alianza estratégica del Tuche y el Chuyachaki. Bueno, pero el tema es en el oleoducto tiene que haber una decisión firme. De repente los números dicen esto ya no sirve. Y si esto ya no sirve, no hay inversión que justifique poder sacar los pocos barriles que hay en esa zona. Bueno, y menos va a justificar pues Talara. Claro, ¿no? y entonces, para terminar con el oleoducto, si eso no se justifica, el Estado va a tener que poner todo aquello que es canon para la región, porque lo contrario se va a paralizar la región Loreto y Ucayali. Exacto. Entonces, en el caso de Talara, por supuesto hay que empezar reconociendo que hay gran parte del costo ser costo hundido. Y que el Estado va a tener que asumirlo, probablemente un aumento de capital a Petro, y que habrá una parte recuperable. Por ahí empieza, es un sinceramiento Y que re- de exigírsele al Y ministro. César, reanudar Talara ni siquiera solo depende de nosotros, depende del votante español, porque estamos hace un año que no se forma gobierno en España y creo que España ha prometido como 1.800 Sí. millones, que es el gasto fundamental de Talara, depende de que
Rajoy se ponga de acuerdo con Son, su mayoría. lo que falta de financiar son 2.400.000 bonos prometidos en anclados porque falta directorio, falta junta de accionistas y 1.400 por un crédito de la Agencia de Crédito de Exportación Española que requiere aprobación real decreto, lo cual significa un decreto Y supremo Rafael, aprobado por el eso me gobierno parece español. importante. Y hablando de bonos, la renuncia y expresa que ha hecho Alfredo Torne a endeudar más al país mediante la emisión de bonos soberanos, ¿qué te parece? Es lo que tú además habías adelantado, que sería lo responsable, ¿no es cierto? No, él lo va a hacer. No, pero no en la proporción pues que se había No, yo anunciado. creo que sí. No, 6.000 millones de dólares. No sé si este año, pero hoy día da Pero él ha dicho claramente de que no era parte del plan, es lo que leí, respondiendo a la semana económica No, precisamente. pero él ha dicho un sofisma, creo, ¿no? Pues dice que no va a emitir sino canjear. Pero Ya. va a también emitir, pues ¿cómo puedes canjear un bono si no pones otro? Ajá. Ya. Y allá- O sea, y después- emites uno de menos tasa de Esas interés para trampas recuperar. económicas no las conocimos. No, y además pone un Por tope. eso es bueno consultarte. Pone un tope que es el 28% del PBI. De donde estamos hasta ahí ya hay como 10.000. O sea, endeudamiento vía bonos va a haber de todas Va maneras. a haber, y creo que es un buen momento. ¿Ah? La tasa de interés están bajas, está a 3%. Alan y Humala han pagado 8% por los bonos. O sea que si tú emites ahora y canjeas, va ganando 5%, pues, porque estás pagando 8%, emites un pagaré que solo tienes que pagar 3%, hay un beneficio neto. Pero de repente se le pasa la mano porque él ha hablado de un número mayor, o sea, no se va a quedar donde está, sino que va... Hoy pensaba en la irá emisión de andando. bonos porque en gestión salió una recomendación de JP Morgan, no sé si la leyeron sí, en sí, la página que compren 14, deuda peruana. Que compren deuda peruana, o sea claro. que ya se están preparando también además, los Ahora, agentes en ese intermediarios tema, ahí César, para- hay un punto que ha mencionado Torne que creo que o se ha equivocado o no está ocultando una cifra, que la comisión es 0.13%, no es 0.13%. La comisión del banco principal, el banco líder es del orden del 3%. 3%. 3% es lo que se cobra normalmente. Y el porque No la comisión- 0.13 como ha no, dicho No, Torne. entonces ahí o se ha equivocado o nos ha pretendido engañar. Habrá que Ojalá seguirle le de doy todas beneficio a la maneras duda que se ha la línea y la equivocado. palabra. La nota de gestión dice que están haciendo una fiesta en todos los bancos porque Claro. el presidente del Perú viene de un banco y que el ministro de Economía ha trabajado 15 años Sí, en pues, un banco. en el sector financiero pero- internacional hay esa expectativa en la dinámica también peruana. Pero ojo que nosotros también tenemos una clasificación de riesgo prudente, por lo menos, y en segundo lugar tenemos todo el campo abierto vía concesiones, no sé cómo será, pero para tener que jalar inversión. No y está, privada, no está mal fundamentalmente. emitir bonos, eso no es criticable. No, por supuesto que el no. tema Así es. ahora, con una nueva relación con el Congreso, necesitamos más transparencia. Esto siempre se manejó en Exacto. coto cerrado en el MEF Exacto. y casi nadie se enteraba. Ahora la Comisión de Presupuesto lo maneja la oposición. Y Y eso no- es importante. Y la Comisión de Economía, ¿no? Bueno, la Comisión de Economía Está tiene en manos oficialismo, de Peronos por el Cambio. Pero la Comisión de no, Presupuesto pasa por esto. perdón, hay una aclaración. Mecha Arauz es la que preside, pues. Economía, No, pero el presupuesto es... los bonos dependen de la poderosa presidenta de la Comisión de Presupuestos, Cecilia Chacón, así que no le anden haciendo bullying ahí en algunos medios porque ella va a tener que Como si definir Cecilia con no su firma. conocía. Oye, Cecilia ha trabajado del año 2006 en presupuesto. Ese tema de tomarle examen, a mí me parece tan... No, y O sea, preguntarle... es para satisfacer los egos pues, de los que tienen 40 títulos. La diferencia entre el déficit estructural, el nominal... Es el déficit de ellos, neuronal, ¿no? Es un déficit neuronal, pues ya la señora está sentada y tiene experiencia en manejar la Comisión de Presupuestos, por favor. O cuánto asciende el presupuesto, ¿no? Que como, ¿cuál es la capital de Burundi? ¿no? Y al ministro de canciller Relaciones responde. Exteriores. Que le pregunten a Ricardo Luna y de repente Ni no, se acuerda, no supongo. se va a acordar. O sea, es lo mismo, ¿no? Claro. Yo les quiero agradecer mucho a Rafael Hidalgo y a César Gutiérrez porque de verdad creo que este tema hay que seguirlo además semanalmente de una forma muy cercana. Y creo que ustedes son buenos termómetros porque además lo dicen de una manera muy clara, muy didáctica, pedagógica y hasta divertida, diría yo, ¿no? Entonces es bueno que sigamos conversando sobre esto y me da la impresión que han focalizado bien los temas más importantes porque además se traducen del propio mensaje de Fernando Zavala. Ya, y agradecerte la invitación. No, y vamos a estamos seguir. acá y esperamos que nos inviten A seguir, a tu seguir fiesta de analizando. cumpleaños, que- Por supuesto. Ya pasó. Gracias a Rafael Hidalgo, a César Gracias. Gutiérrez por estar con nosotros. Amigas, amigos, ha sido todo por hoy. Los espero el lunes aquí en Palabra Libre a partir de las 11 de la noche. Permiso.